El internacionalista Ramiro Escobar, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy buenos días. Hola Carla, buenos días, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y saludar a los televidentes. Bueno, ya parece una constante que los tiempos convulsos casi siempre se dan en Latinoamérica, esta vez en Ecuador. Bajo el argumento de poner un fin a la crisis, pues el presidente Guillermo Lasso ha decidido recortar el mandato tanto para él como para el propio legislativo. ¿Qué repercusiones va a traer eso consigo? Bueno, lo primero que quiero comentar es lo que dices al comienzo, ¿no? En el Perú tendemos a pensar que solamente acá pasa de todo, acá es donde hay más inestabilidad, y eso no es cierto, ¿no? Ecuador es un ejemplo, antes del periodo de Correa tuvo eh, como 7 presidentes en poco tiempo, incluso más, pero bueno, vino el periodo de estabilidad de Correa y ahora, cuando el presidente Guillermo Lasso también comenzó con inestabilidad desde el comienzo, muy poca presencia parlamentaria, no controlar el Parlamento, finalmente la oposición tomó el Parlamento, la presidencia del Parlamento hace poco, crisis de seguridad ciudadana, protestas sociales contra él, ¿no? Acusaciones de corrupción contra él por los Pandora Papers y otros casos, especulado, ese ha sido el motivo del juicio político que le iban a hacer. Entonces ahora él decide aplicar un mecanismo establecido en la Constitución ecuatoriana, artículo 148, argumentando dos cosas, Carla. Una, y está en el inciso 2 de ese artículo, que el legislativo bloquea planes de desarrollo. Entonces él en su discurso argumenta que no le dejan hacer una serie de cosas, ¿no?, que no le permiten avanzar, que lo bloquean constantemente, que había juicios políticos y también que hay, ese es el tercer inciso de ese artículo, una como es, grave situación de conmoción interna. Entonces, en base a eso, él toma esa decisión que disuelve la Asamblea, el Parlamento, y hace que él también se vaya, pero en un periodo de 6 meses o antes, una vez que se hayan producido nuevas elecciones. Entonces, es como morir juntos los dos. Claro, sobre todo en este contexto, Ramiro, en el que al parecer no tenía, bueno, los votos no le jugaban a favor, ¿no? Y todo hacía pensar que iba a ser destituido por la Asamblea Nacional. Pero a propósito de lo que mencionabas de los argumentos, por favor, no sé si en esa producción podemos poner el tuit de Rafael Correa, porque está enlazado precisamente con lo que estaba hablando Ramiro Escobar. Lo que él ha señalado, Rafael Correa, es, y lo digo textualmente: lo que hace Lasso es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos del Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. Es lo que ha señalado el expresidente. Pero lo mencionaba porque fue durante su gobierno que se da esta reforma constitucional que permite incluir en el 2008 esta muerte cruzada. Así es. Y creo que lo que Correa está viendo es que, a pesar de que esa decisión puede ser controvertida, puede haber gente en las calles que no la acepte, puede haber parlamentarios que no la acepten, él está viendo una oportunidad para volver con su grupo político Alianza País a controlar Ecuador. Correa no va a candidatear, no puede volver, está exiliado, está procesado en Ecuador, pero en las últimas elecciones regionales cobró bastante fuerza, ganó alcaldías importantes con las de Quito y Guayaquil, el movimiento correísta, Alianza País. Entonces él ve como el terreno llano como para que su fuerza política avance y para buscar un candidato que lo represente probablemente con más fuerza que Andrés Arauz, que la vez pasada justamente perdió ante Lasso, pero se le abre la cancha al correísmo, ¿no? Y por eso Correa, a pesar de señalar que esto es ilegal, habla de la gran oportunidad para desbancar a Guillermo Lasso, ¿no? Sí, y algo también es necesario a resaltar, ¿no? Estamos hablando del primer gobernante de la derecha, que es elegido por el Partido Social Cristiano, pero también dentro de este gobierno que entiendo yo, y tú me corregirás, digamos, no ha logrado todavía cumplir los 2 años en el mandato, pero ya tenía varios cuestionamientos, problemas, sobre todo con el tema de la criminalidad y la delincuencia que se había incrementado durante su gestión. Entonces, ¿con qué popularidad se iría Guillermo Lasso? Bueno, una encuesta reciente sostiene que tiene más o menos un 20% de popularidad, que es bajo, ¿no?
no está en el piso, digamos, pero es bastante bajo y con tendencia a crecer. Y como ya hemos comentado, la crisis de seguridad ciudadana es algo muy, muy fuerte en Ecuador. Hay asesinatos con frecuencia, hay ajuste de cuentas, hay motines en las cárceles. Entonces, Ecuador ha pasado de ser un país más o menos seguro, con un índice de delincuencia no tan alto, a ser un país sumamente inseguro, y eso provoca mucho miedo en la gente, naturalmente. Él además tiene diversas acusaciones, pero hay un factor que creo que no le ayuda también. No tiene mucho liderazgo social, no tiene mucha influencia en el mundo indígena, por ejemplo. Y los indígenas en Ecuador son un factor importante porque sacan movilizaciones muy fuertes a la calle, han participado en el derrocamiento de al menos 3 presidentes. Y entonces Lazo tampoco tenía un cable con ellos cercano, y eso ha provocado que vaya volviéndose más débil, más débil, más débil. Él ya había hablado de esto el año pasado, cuando hubo justamente muchas protestas en las calles, lo recordarás. Entonces, no era la primera vez que insinuaba que podía apelar a la muerte cruzada. Ahora no solo lo insinuado, sino lo ha hecho finalmente, y esto puede causar muchos problemas en Ecuador porque puede haber gente que no lo acepte, como parlamentarios que se resistan, como hemos comentado, y no creo que haya una situación plana, digamos, en los próximos días. Qué importante lo que mencionas, ¿no? Porque claro, hemos venido hablando, e incluso en anteriores oportunidades señalamos que muchas veces esta ideología termina siendo una anteojera, ¿no? Que termina nublando la racionalidad y se han, digamos, segmentado en bloques. Teníamos esta denominada ola rosada de la izquierda en Latinoamérica, y también, digamos, algunos presidentes inclinados a la derecha en ese espectro político. Pero bien, ahora, ¿quién va a asumir la presidencia? ¿Qué candidatos podrían, digamos, estar en la terna? ¿Cuánto tiempo se tiene para poder convocar esas elecciones? Porque hemos tenido un grave problema acá muchas veces, ¿no? Con estos recortes de mandatos abruptos que nos dan los representantes que ya conocemos, ¿no? La clase política que tenemos y de las cuales siempre hablamos y muchas veces sacamos ciertas denuncias, ¿no? Porque no tienen idoneidad para estar en el cargo. Entonces, ¿qué le espera a Ecuador en ese sentido? Mira, eh, Guillermo Lazo en gran medida gana porque llega a la segunda vuelta con Andrés Arauz, el candidato correísta, pero venía terciando y casi pasa a la segunda vuelta Jack Pérez, el candidato del movimiento Pachacuti, un movimiento mayoritariamente indígena. Es la expresión política de los indígenas ecuatorianos, o de la mayoría por lo menos. Entonces, Jaco Pérez, a pesar de que la lógica sugería que iba a apoyar al candidato correísta, no lo hizo al final porque los indígenas estaban muy descontentos con Correa, porque finalmente terminó metiendo proyectos mineros en zonas indígenas, también por la corrupción. Entonces Jaco Pérez decide no apoyar a Andrés Arauz y permitir que gane Lazo. Entonces Lazo gana, pero no porque tuviera necesariamente una gran fuerza, sino porque el tercer candidato, que tenía además una alta votación, no se pronuncia a favor del candidato correísta por los motivos que he señalado. Ahora, ¿quiénes vienen después de esta elección? Primero, el correísmo va a buscar algún candidato que yo creo que sea mejor que Andrés Arauz, porque era muy joven, no dio fuego en los debates, y aunque hay gente que dice que podría ser él nuevamente, yo creo que sería una mala opción para el correísmo. Puede buscar otro candidato. Jaco Pérez ha hecho una alianza con Gustavo Larrea, que es un exfundador del movimiento correísta, pero que se desmarcó también de él, fue ministro de Correa incluso, para formar una suerte de movimiento frente que podría tener posibilidades de también tener fuerza en ese proceso electoral. Los socialcristianos que han gobernado varias veces Ecuador, ¿no?, también podrían entrar a la pelea. Ahora, yo creo que lo que podría pasar en Ecuador es que más bien el viento vaya del centro hacia la izquierda, no hacia la derecha. Me parece muy difícil que después de este proceso, esta crisis, el viento se incline otra vez a la derecha. Jaime Lebot, que ha sido alcalde de Guayaquil, un tipo conocido, él podría ser, digamos, una alternativa de los socialcristianos, pero el presidente Lazo era muy impopular, ¿no? Entonces, a pesar de que Nebot
tuvo algunos logros como alcalde, no creo que tengan suficiente fuerza como para ganar. Me parece que el viento va a soplar nuevamente en Ecuador del centro hacia la izquierda y ahí probablemente se consolida esta suerte de tendencia en la región, aunque sin embargo siempre tiene algunas grietas como la que hay en Paraguay, donde claramente ganó un partido de derecha. Ujú. ¿Y en cuánto tiempo se darían estas elecciones? Bueno, el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano ya ha tomado ah, eh, como positiva o como real el decreto que ha disuelto el Parlamento en unos 9 días, una semana, ¿no? Tendría que convocar elecciones. Esas elecciones se producirían probablemente en unos 3 meses. Eh, y el candidato elegido tendría que completar el periodo de Guillermo Lasso, es decir, no gobernaría 4 años nuevamente, sino gobernaría más o menos Dos 2 años o un años. poco menos. Ujú. Sí. Y eso también incide en el campo político, porque una cosa es que un candidato se aventure a gobernar por 4 años y otra cosa es que le haga por 2 meses, Claro. porque ¿qué es lo que puede pasar con alguien que gobierna 2 meses, perdón, 2 años? Porque en 2 años es poco lo que se puede hacer, en 2 años ese presidente se puede quemar también políticamente, Ujú. o puede tener una performance que le permita volver a lanzarse a la presidencia con más fuerza. Yo creo que el correísmo va a apostar por eso. El propio Lazo se podría lanzar, pero creo que sería muy irracional que lo haga, porque después de todo lo que ha pasado, que insista en candidatear, podría hacerlo, ojo, está descartado. Sí. Además, encarnaría la figura del presidente candidato y además estaría gobernando por decreto. Creo que para buena parte de la población ecuatoriana eso sería demasiado, ¿no? Pero los asambleístas podrían también reelegirse, ¿no? Para completar este periodo. Entiendo que son elecciones complementarias, ¿no? Porque es para cumplir estos 4 años. Claro, ese es el camino, ¿no? Entonces, de todas maneras, imagínate, Carla, esto ha pasado acá, la gente que entra al Congreso pues pierde, gana poder y lo puede perder, y de hecho ya lo ha perdido porque la disolución del Parlamento ecuatoriano no tiene vuelta atrás, ¿no? Ya Ujú. la fuerza del orden han rodeado el Parlamento, la Asamblea Nacional, y creo que la gente debe estar muy descontenta, muy furiosa, pues pierde sueldo, pierde poder, y puede volver a lanzarse, pero ojo, eso implica un nuevo esfuerzo por candidatear, un nuevo esfuerzo Claro. electoral, una inversión de dinero para un periodo corto, ¿no? Entonces, creo que este es un momento de bastante incertidumbre en Ecuador, gatillado, creo yo, por el intento de Lazo de no salir de manera deshonrosa del poder, o sea, no salir vía una institución, y además para tener oxígeno por delante y gobernar unos meses por decreto, ¿no? Entonces, en ese lapso, que pueden ser unos 6 meses, puede tomar decisiones importantes, pero tiene que tener mucho cuidado porque el Tribunal Constitucional del Ecuador podría estar en desacuerdo con algunas de sus medidas y además la calle va a hervir. Entonces, lo que creo que va a pasar en Ecuador en los próximos meses es un tumulto callejero, un tumulto político, una inestabilidad a la que estaba acostumbrado Ecuador antes de Correa, pero no post-Correa, ¿no? Correa le dio estabilidad durante 10 años a Ecuador, luego vino Lenín Moreno, que ya es correísta, pero se desmarcó, y también hubo inestabilidad en su gobierno, protestas muy serias contra el alza de los combustibles, y ahora Ecuador estaría como entrando a ese periodo anterior a Correa, ¿no? Ese momento en el cual prima la incertidumbre, el desacuerdo, ¿no? Y eso nos hace pensar, como decía al comienzo, como no solo en el Perú donde ocurren estas cosas, ¿no? Claro, es en realidad, creo que toda América Latina siempre pasa por Así estos es, problemas, es casi cíclico, ¿no? Primero un país, luego pasa un tiempo y otro país surge lo mismo y así sucesivamente. Entonces, así es. no paramos en realidad. Y por último, por favor, Ramiro, ¿qué Sí. va a suceder con esta investigación, estos delitos por peculado que es acusado Guillermo Lasso? Con el cierre, digamos, o el adelanto de elecciones, el cierre de la Asamblea Nacional, ¿queda ahí o las investigaciones van a continuar? Bueno, eso va a depender del siguiente Congreso que va a tener que ser elegido, ¿no? Ahora ya no hay Congreso, o sea, ya no hay juicio político, ya eso se cortó. Si Lazo era destituido y asumía el vicepresidente Borrero, la acusación iba a continuar por la vía judicial. Entonces,
Ahora ya no va a pasar eso, porque tal vez ha sido también una manera de protegerse de él mismo o autoprotegerse, porque sigue siendo presidente, ¿no? Va a gobernar unos meses y vamos a ver si la nueva asamblea, ¿no? Eh, decide emprender nuevamente el juicio político, ¿no? Y esa va a ser una lucha muy complicada, porque creo, fíjate, todos los factores que entran, ¿no? ¿Quién gobierna? ¿Quién eh, eh, entra para defender a Guillermo Lasso o apoyarlo en sus problemas judiciales, ¿no? ¿Qué grupo político va a tratar de dominar la escena con miras a gobernar 2 años y luego elegirse por 4 años más? Entonces es un laberinto complicadísimo, ¿no? No es exactamente la figura que tenemos acá, pero yo pensaba ayer, decía, nosotros estamos como casi equiparándonos con Ecuador en cuanto a pocos presidentes, eh, o varios presidentes, perdón, en pocos años, Ujú. ¿no? Y ahora, digamos, ya los habíamos pasado en cierto modo y ahora volvemos a la misma situación en Ecuador, lo que sugiere, como ya estamos comentando, que en toda la región hay inestabilidad, ¿no? En Colombia, por ejemplo, un general retirado ha hablado de fenestrar a Petro, y Petro ha dicho que hay un intento de golpe de Estado, ¿no? En Brasil, mira lo que pasó a comienzos de año en Brasilia, ¿no? En Chile hay una constitución en curso donde en las elecciones para la convención que la va a hacer ha ganado la ultraderecha, pero por ejemplo no se sabe si a fin de año esa constitución también va a ser aprobada, podría ser que no, y podría ser lo mismo que la vez pasada. Entonces, no estamos en una región donde la democracia es fluida, estable, es una región donde desde los comienzos de la República ha habido una estabilidad crónica, porque, bueno, las repúblicas se fundan en Así base a la es. inequidad, ¿no? Ujú. En base a la poder de unas élites que va dando bote en el tiempo, es de bajar el poder por un tiempo, luego vuelve y así, ¿no? Y se forman nuevas élites, además, ¿no? Entonces, estas no son democracias europeas, donde más o menos la cosa fluye Así continuamente a es. pesar de los problemas, ¿no? Efectivamente, la inestabilidad en esta parte de la región parece sin duda una endémica, ¿no? Constantemente Así estamos en es. estos problemas. Muchas gracias, Ramiro. Como siempre, un gusto conversar contigo. Ha sido Ramiro Escobar. Gracias, Carla. Hasta Gracias. otra Hasta otra oportunidad. oportunidad. Ramiro Escobar, internacionalista con nosotros.